En este video exclusivo, te voy a llevar tras las cortinas de La Sociedad de la Nieve, la aclamada película de Juan Antonio Bayona. Pero te advierto, lo que vas a descubrir aquí es mucho más que una simple película. ¿Crees saber todo sobre esta película? Piénsalo de nuevo. Te revelaré los hechos reales que inspiraron esta impactante historia, y eso es solo el comienzo. Te sumergiré en curiosidades y detalles fascinantes, no solo del rodaje y sus cameos, sino datos, detalles y curiosidades que no fueron incluidos en el guión y que harán que veas La Sociedad de la Nieve con otros ojos. Porque no todo es como lo pintan en la pantalla grande. Hay aspectos que han dejado a los supervivientes insatisfechos, secretos que no reflejan sus verdaderas emociones y experiencias. Además, desvelaré ciertos matices de la supervivencia de los 16 salvados que divergen notoriamente entre la ficción y la realidad. Te invito a quedarte hasta el final de este video para conocer muchas cosas curiosas que ocurrieron en la realidad. Continuamos adentrándonos en los entresijos de La Sociedad de la Nieve, una película que ha sabido capturar la esencia de una de las historias de supervivencia más extraordinarias del siglo XX. La Sociedad de la Nieve es un largometraje español bajo la dirección de Juan Antonio Bayona, que relata la odisea de los 16 sobrevivientes del siniestro aéreo de los Andes en 1972. Basada en la obra literaria de Pablo Bierzi, la película ha cosechado un éxito de crítica y público en Netflix, obteniendo doble nominación en los premios Oscar como Mejor Filme Internacional. El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571, transportando al equipo de rugby Old Christians Club de Montevideo, despegó de Uruguay rumbo a Chile para un partido contra el Old Boys Club de Santiago, sin presagiar que enfrentarían la prueba más ardua de sus vidas: sobrevivir en las gélidas montañas andinas. Tras 72 días, 16 individuos emergieron milagrosamente de este infortunio, convirtiéndose en emblemas de cómo la solidaridad y la camaradería pueden triunfar ante adversidades extremas. La película está repleta de referencias, apariciones especiales y datos que difieren de los eventos reales. La producción de la película se llevó a cabo en 2022, aunque Bayona había dedicado una década a su planeación desde que leyó el libro de Bierzi, durante la preparación de Lo Imposible, un drama de supervivencia sobre una familia atrapada en un tsunami en Tailandia. El libro le resultó tan conmovedor y optimista que se obsesionó con adaptarlo al cine, posponiendo el proyecto para lograr la mayor fidelidad posible en español. A pesar de las reticencias de Hollywood en financiar películas en español, Netflix finalmente proporcionó los $70 millones necesarios para su realización. Una anécdota destacada es que, meses antes del estreno, Bayona organizó una proyección especial para José Luis Inciarte, uno de los supervivientes gravemente enfermo. Inciarte falleció en julio de 2023 a los 75 años. Los desafíos de la producción fueron titánicos. Imagínate el esfuerzo físico y emocional requerido para representar una tragedia tan intensa. Los actores no solo tuvieron que someterse a una dieta estricta, la mayoría perdió alrededor de 20 kilos, pero especialmente duro fue para Enzo Bogrinčić, el actor que interpretó a Numa Turcati. Bajó 23 kilogramos desde el comienzo del rodaje, sino también a un proceso de inmersión emocional profundo para poder transmitir la angustia, el miedo y la esperanza de los personajes reales. La autenticidad era clave en este proyecto. Por eso, Juan Antonio Bayona y su equipo se dedicaron a recrear con el máximo detalle posible las circunstancias y el ambiente de aquellos días en los Andes. La réplica del fuselaje del avión, colocada en la Sierra Nevada, es solo un ejemplo del nivel de precisión y dedicación que implicó el rodaje. Pero más allá de los aspectos técnicos y físicos, lo que realmente hace única a esta película es su capacidad para conectar con el espíritu humano. A través de la pantalla, nos transmite un mensaje de resistencia, de la importancia de la amistad y la solidaridad en los momentos más oscuros. La elección de rodar en locaciones cercanas al sitio real del accidente, incluso con tomas en los mismos Andes, no fue solo una decisión estética, sino también un tributo a aquellos que vivieron esta experiencia. Este respeto por la historia y sus protagonistas es palpable en cada escena, en cada plano de la película,
La meticulosa planificación y ejecución del rodaje de La Sociedad de la Nieve refleja el compromiso del equipo de producción para recrear con fidelidad los desafíos enfrentados por los supervivientes del trágico vuelo de 1972. El segundo fuselaje replicado se ubicó estratégicamente en un parking a mitad de la Sierra Nevada. Este escenario fue clave para grabar los interiores y algunos exteriores. Aquí se emplearon pantallas que replicaban las impresionantes imágenes de la cordillera de los Andes, permitiendo a los actores y al equipo sumergirse aún más en la atmósfera de la historia. La tercera réplica jugó un papel crucial en las tomas de la parte baja de la montaña. En esta zona, donde la nieve natural era inexistente, se cubrió el fuselaje con nieve falsa, logrando así una continuidad visual impresionante para la película. El rodaje fue una verdadera prueba de resistencia y determinación para todos los involucrados. Se extendió a lo largo de 141 días, durante los cuales el equipo tuvo que enfrentarse al frío extremo, al hambre y a la falta de oxígeno debido a la altitud. El desgaste físico y emocional fue constante, pero la pasión y el compromiso con el proyecto mantuvieron al equipo enfocado en su objetivo. La postproducción añadió otros 5 meses de intenso trabajo, con la participación de aproximadamente 300 personas dedicadas a dar vida a esta historia. Curiosamente, la única escena que no se rodó en orden cronológico fue la del accidente. Esta secuencia, por su complejidad y requerimientos técnicos, fue la última en filmarse. Se necesitaron 3 sets de rodaje diferentes para completar esta escena clave, demostrando el nivel de detalle y precisión que Juan Antonio Bayona y su equipo estaban dispuestos a alcanzar. La integración de los supervivientes reales en La Sociedad de la Nieve no solo aportó autenticidad al filme, sino que también enriqueció la narrativa con una profundidad emocional inigualable. Estos cameos especiales crean un puente entre la ficción y la realidad, permitiendo a los espectadores conectar de manera más íntima con la historia. Fernando "Nando" Parrado, uno de los supervivientes más emblemáticos, hizo un cameo conmovedor. En una escena del aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, Parrado es quien abre la puerta al actor que lo interpreta, añadiendo un toque simbólico a la película. Roberto Canessa, cuya historia de supervivencia es igualmente inspiradora, aparece en la película de una manera muy especial. Se puede ver al verdadero Canessa justo detrás del actor que lo interpreta en una de las escenas en el hospital tras el rescate. Carlitos Páez, el más joven a bordo del avión siniestrado, ofrece un cameo conmovedor y único. Él interpreta a su propio padre y es el único con diálogo, ya que lee por radio los nombres de los supervivientes. Este momento es especialmente emotivo y realza la conexión entre las generaciones. Daniel Fernández Strauss también hace una aparición especial. Su cameo ocurre durante una escena en la iglesia, donde el personaje de Gastón Costemalle se reúne con Numa Turcati, interpretado por Jaime James Louta. José Luis Coche Inciarte, otro superviviente, aparece en la escena del bar. Mientras Numa se encuentra con Gastón y otros compañeros de rugby, Inciarte se ve al fondo, interpretando a un hombre que lee el periódico. Antonio Tintín Vicintín y Ramón Moncho Sabella participaron en la escena del aeropuerto de Carrasco, agregando otra capa de autenticidad a estos momentos cruciales en la película. Gustavo Cervino, por su parte, aparece como entrenador del equipo de rugby, aunque su cameo no es tan destacado como el de otros supervivientes. Finalmente, Joaquín de Freitas Turcati realiza uno de los cameos más significativos al interpretar al vecino de Numa. Esta escena destaca la importancia del personaje de Numa en la narrativa y refuerza el vínculo emocional con la audiencia. Estas apariciones no solo honran a los supervivientes y su legado, sino que también brindan una dimensión adicional a la película, fusionando la realidad con el arte cinematográfico de manera excepcional. La Sociedad de la Nieve se convierte así en un homenaje vivo a la resiliencia y la fuerza del espíritu humano. El impacto es solo el comienzo. La montaña es un adversario implacable.
El frío que cala hasta los huesos se entrelaza con el terror y el hambre, en medio de un entorno implacable, desconocido, del que parecía imposible huir. La supervivencia se convirtió en una lucha constante, no solo contra las inclemencias del clima, sino también contra el desánimo y la desesperación. Los sobrevivientes, ahora reducidos a 27, se enfrentaron a una dura realidad. Estaban solos, aislados en la inmensidad de los Andes, sin comida, con escasos recursos y sin esperanza de rescate inmediato. La búsqueda fue suspendida al cabo de pocos días, declarándolos oficialmente muertos. Sin embargo, ellos se negaron a rendirse. En medio de la tragedia surgieron historias de increíble valentía y solidaridad. Los jóvenes, muchos de ellos jugadores de rugby del equipo Old Christians Club de Montevideo, utilizaron sus conocimientos deportivos y su fortaleza mental para organizarse y mantenerse vivos. Construyeron refugios improvisados con los restos del avión, se abrigaron con lo que pudieron y se cuidaron los unos a los otros. La escasez de alimentos los llevó a tomar una de las decisiones más difíciles y controversiales de sus vidas: recurrir al canibalismo para sobrevivir. La decisión fue tomada colectivamente, con un profundo respeto por aquellos que habían perdido la vida, entendiendo que era su única oportunidad de mantenerse con vida en condiciones tan extremas. Con el paso de los días, la esperanza de ser rescatados se desvanecía, pero su determinación no. Finalmente, tras 72 días de aislamiento, dos de los sobrevivientes, Fernando Parrado y Roberto Canesa, emprendieron una arriesgada travesía a través de las montañas, buscando ayuda. Después de caminar durante 10 días, lograron contactar a un arriero chileno, quien alertó a las autoridades. Este acto heroico condujo al rescate de los 14 sobrevivientes restantes. La historia de la tragedia de los Andes es un testimonio de la resistencia humana, un recordatorio de hasta dónde puede llegar el espíritu de supervivencia en las circunstancias más adversas. La odisea de estos hombres, marcada por el sufrimiento, la solidaridad y la esperanza, sigue resonando en el mundo entero, inspirando a generaciones con su inquebrantable voluntad de vivir. Era un lugar de contrastes extremos, bellísimo y aterrador, un rincón del mundo no destinado a la existencia humana. Es un lugar donde vivir es imposible. Lo extraño acá somos nosotros. Palabras dichas por Numa, uno de los protagonistas de La Sociedad de la Nieve. Nos quiere decir que, donde aterrizó el avión, es un lugar donde vivir es imposible por sus condiciones meteorológicas, y que lo extraño, efectivamente, son ellos, porque no deberían estar allí. La narrativa de aquellos que despertaron en esa realidad, como relataron algunos supervivientes años más tarde, fue un desafío a la adversidad, un resonante sí en respuesta al no rotundo del destino. En verdad, allí nació una especie de comunidad. La comida era un bien escaso y la sed se mitigaba con nieve fundida. El grupo, con miradas marcadas por el frío y la desesperación, comprendió que las posibilidades de escape se desvanecían. Se organizaron y comenzaron a trabajar juntos, cada uno aportando lo suyo, desempeñando roles específicos que alimentaban la esperanza de un futuro. Pero aquel no era un paisaje costero chileno, sino un páramo gélido, un desierto de nieve a 3.500 metros sobre el nivel del mar, cercado por cimas inaccesibles. La situación dio un giro cuando lograron operar una radio y oyeron que las labores de búsqueda se suspendían, que no retomarían la misión para hallar los restos hasta febrero. En ese momento todo cambió. Ellos eran esos restos. El mundo los había dado por muertos. La difícil decisión sobre la antropofagia surgió al 10º día. Gradualmente, aumentaron las voces que sugerían obtener las proteínas necesarias para sobrevivir de los cuerpos de los fallecidos. Y así lo hicieron, sin causar daño a nadie vivo y plenamente conscientes del dilema moral y religioso que enfrentaban. Recurrieron a los cuerpos sin vida como fuente de alimento. Un acuerdo, aceptado por todo el grupo, fundamentó esta elección. Aquellos que murieran servirían para sostener a los vivos. Pero esta decisión no fue fácil, ya que muchísimos de los que sobrevivían eran católicos practicantes.
Ese Dios me dice lo que tengo que hacer en mi casa, pero no me dice lo que tengo que hacer en la montaña. Fueron las palabras que le dijo Arturo Nogueira, uno de los heridos, a Numa Turcati, sobre una conversación que tuvieron sobre la fe. Unas palabras que demuestran el miedo que pasaron todos los supervivientes y los solos que se sintieron en esos días llenos de nieve y soledad. La amistad se manifiesta de diversas maneras, y esta, aunque fue objeto de severas críticas en su momento, logró salvar a 16 personas de una muerte segura por inanición en medio del implacable frío. La tragedia aún tenía un capítulo más, la avalancha. En el 17º día, mientras descansaban dentro del fuselaje, una avalancha sepultó el avión, quitando la vida a otros 8 supervivientes, incluyendo a Marcelo Pérez del Castillo, el capitán del equipo y fuente de esperanza. 1 metro de nieve enterró los restos de la aeronave y bajo esa gruesa capa permanecieron durante 3 días. Entonces surgió una idea que parecía una locura: salir de allí caminando. Después de todo, antes del accidente, el piloto había mencionado que ya habían pasado Curicó. Quizás Chile estaba más allá de esas montañas. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es una de las frases más importantes de la película, tanto por lo que expresa como por el momento en el que se muestra esa nota, escrita por Numa. Se tratan de unas palabras dedicadas hacia sus compañeros y que inspira totalmente a los supervivientes a buscar una salida de entre las montañas y así pedir ayuda. El comienzo del fin de este infierno andino se dio el 12 de diciembre. Fernando Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio José Tintín Vicintín emprendieron la búsqueda de un rescate que jamás llegaría a ellos en la montaña. Tintín regresó al fuselaje a los 3 días, pero los otros 2 siguieron adelante, incansables. No les detuvieron ni la escalada de picos de más de 4.500 metros, ni el darse cuenta de que detrás de esas montañas solo había otras igualmente altas. 10 días después de dejar el avión, habiendo superado la nieve y junto a un río, se toparon con un arriero chileno. Le entregaron un mensaje y el hombre cabalgó 80 kilómetros sin descanso hasta Puente Negro para alertar a un grupo de carabineros sobre lo sucedido. La salvación finalmente arribó en forma de helicópteros. Se acercaron, rompiendo el silencio de la montaña, hasta aquel páramo interminable, con Nando y Canessa a bordo. Y entonces los vieron. Un grupo de figuras casi irreconocibles, de siluetas oscuras sobre la blanca nieve, agitaba sus brazos frenéticamente. Los rescataron a todos. El mundo se conmovió con la epopeya de esos supervivientes, con la marcha milagrosa de los 2 uruguayos y la resistencia casi bíblica de los 16, y con las voces de aquellos que ya no estaban, que ahora perduraban en las palabras de los sobrevivientes. Había sido una verdadera odisea en los confines del infierno. Milagro, titulaban muchas portadas al día siguiente. Pero en verdad, ¿qué milagro? En la película se omiten algunos detalles que ocurrieron en la realidad, como el intento fallido de rescate por parte de la Fuerza Aérea Uruguaya, la celebración de una misa en la montaña o la visita de los familiares al lugar del accidente. Os voy a contar algunas curiosidades y detalles que quizás no sepas. 1. Hubo 4 personas que no cogieron el vuelo de los Andes por diferentes motivos. Eduardo Strauch, que se quedó en Montevideo por un examen; Jorge Armas, que se lesionó jugando al rugby; Jorge Barrios, que se fue a Buenos Aires con su novia; y Ricardo Peña, que no tenía dinero para el viaje. 2. Hubo 5 mujeres a bordo del avión, pero solo una sobrevivió al accidente: Liliana Navarro, la esposa de Javier Mezol. Liliana fue una madre para los demás supervivientes, pero murió en una avalancha el 29 de octubre. Era pianista y militante política. 3. Hubo 2 pasajeros que no eran parte del equipo de rugby ni de sus familiares. Daniel Fernández, un estudiante de arquitectura que iba a Chile a visitar a su novia, y Gustavo Cervino, un estudiante de medicina que iba a Chile a comprar un auto. 4. Hubo 2 sobrevivientes que se convirtieron en médicos reconocidos: Roberto Canessa, que se especializó en cardiología pediátrica y operó a miles de niños con problemas cardíacos, y Gustavo Cervino, que se dedicó a la medicina deportiva y fue el médico de la selección uruguaya de fútbol. 5. Hubo 2 sobrevivientes que se dedicaron a la política: Carlos Páez, que fue diputado por el Partido Nacional entre 1995 y 2000, y Roy Harley,
que fue intendente de Maldonado entre 2000 y 2005. 6. Otra cosa que ocurrió en los Andes fue que algunos de los supervivientes sufrieron amputaciones de sus extremidades por la gangrena. La gangrena es una infección grave que se produce cuando los tejidos mueren por falta de riego sanguíneo. Los supervivientes no tenían medicinas ni instrumentos para tratarla, así que tuvieron que cortar los dedos, las manos o los pies de algunos de sus compañeros con cuchillos o tijeras. Algunos de ellos se autoamputaron sus propios dedos congelados. Estas operaciones fueron muy dolorosas y sangrientas, y algunas veces resultaron fatales. 7. En la película, el piloto del avión sobrevive al accidente y tiene un papel importante en la organización de los supervivientes. En la realidad, el piloto murió en el impacto y el copiloto quedó atrapado en su asiento, pidiendo que le dispararan, pero los pasajeros se negaron y murió al día siguiente. 8. En la película solo hay un rescate en helicóptero que recoge a todos los supervivientes a la vez. En la realidad, hubo 2 rescates, separados por un día, en los que se llevaron a la mitad de los supervivientes cada vez. También hay algunas cosas extrañas que sucedieron en los Andes que quizás la gente no conozca. 1. Según el libro de Pablo Bierzi, La Sociedad de la Nieve, hubo un intento fallido de rescate por parte de la Fuerza Aérea Uruguaya. El 12 de diciembre de 1972, un día antes de que Nando Parrado y Roberto Canessa encontraran al arriero chileno. Un avión militar sobrevoló la zona del accidente, pero no vio a los supervivientes ni sus señales. Los supervivientes oyeron el ruido del avión, pero no pudieron verlo por la niebla. 3. En la realidad, hubo una misa celebrada en la montaña el 18 de octubre de 1972, 5 días después del accidente. El padre Carlos Nicola, uno de los pasajeros fallecidos, había llevado consigo una hostia y un pequeño cáliz. Los supervivientes encontraron estos objetos entre sus pertenencias y decidieron celebrar una misa en su memoria. Fue un momento de mucha emoción y fe para ellos. 4. En 1998 se encontraron los restos de un avión Avro Tudor 4 en los Andes, cerca de la frontera entre Chile y Argentina. Este avión había desaparecido en 1947 y pertenecía a la misma compañía que los aviones Star Tiger y Star Ariel, que también desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas en 1948 y 1949, respectivamente. Estos 3 aviones forman parte de los misteriosos incidentes ocurridos en el Triángulo de las Bermudas. Hemos comenzado dando un repaso sobre las curiosidades de la película, cómo se hizo y sus peculiaridades, dónde se rodó y algunos detalles de su desarrollo, una breve sinopsis de la tragedia de los Andes, continuando por los detalles de la supervivencia, sin adentrarnos en temas morbosos y escabrosos por todos conocidos. Hemos pasado por encima de las palabras de los supervivientes, que demuestran sus sentimientos. También hemos repasado algunas diferencias entre la película y la realidad, y hecho hincapié en curiosidades y detalles que no salen en la película, y que probablemente no son muy conocidos por el público en general. Mi valoración personal es que esta historia de dolor y supervivencia es una representación auténtica de la resiliencia humana. La película ofrece una reflexión profunda sobre la condición humana y los extraordinarios actos de coraje y solidaridad que pueden surgir en los momentos más oscuros. Es una película que no solo entretiene, sino que también te conmueve y provoca una profunda introspección sobre lo que significa ser humano en circunstancias extremas. Pero yo quiero saber, ¿tú qué opinas? ¿Qué te ha parecido el video? ¿Qué te ha impresionado más de la historia? ¿Qué has aprendido de los supervivientes? ¿Qué te pareció la película?